proféticas también para estos tiempos presentes y postreros. Entonces cada iglesia tenía su característica, hacían obras, etcétera, 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 pero el Señor le habla al pastor de la iglesia. El ángel de la iglesia es el pastor que el Señor ha puesto en la iglesia. No son ángeles, como hay personas que dicen que son ángeles. Si el Señor hubiera querido hablar a los ángeles, no le iba a mandar una carta, simplemente que les hablara. Entonces, estas 7 iglesias eran representativas y tenían características específicas. Si vamos al libro de Apocalipsis capítulo 2 y de versículos del 8 al 11, hay solamente 2 iglesias que el Señor nos regaña o amonesta, que es la de Esmirna y la de Filadelfia, perdón. Gracias por la asistencia. ¿Lo ve que soy incompleto sin ella? Por eso el Señor me la puso ahí. Amén. Esta iglesia es la iglesia perseguida. La iglesia de Éfeso fue la iglesia que dejó que su primer amor. ¿Amén? Entonces, de todos los mensajes el más corto. Esta iglesia estaba al norte de Éfeso y fue un lugar, una iglesia muy perseguida. Pero vamos a ver por qué el Señor permite que nosotros seamos perseguidos. Dice así la palabra del Señor. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, entre paréntesis, pero tú eres rico. Era una iglesia, yo le voy a decir por qué razón era pobre en lo natural, pero el Señor dice: eres rica. Aunque tengamos pobreza y escasez, el Señor dice que nosotros somos ricos en el Señor. Amén. Amén. Y le voy a explicar por qué razón. Y dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Al que Dios llama al ministerio, Dios lo prueba. Oye, todo lo que Dios va a usar, Dios lo prueba. Y siempre Dios nos prueba para mostrarnos a nosotros qué es lo que verdaderamente nosotros tenemos en nuestros corazones. Nos prueba, dice el libro de Deuteronomio, para la postre, para posteriormente hacernos bien. Por más prueba que tengamos, siempre el Señor nos va a hacer bien, aunque nuestros ojos naturales nos digan lo contrario. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por Dios 10 días. Márquenle. Por 10 días, porque voy a hablar algo sobre eso después. Dice: sé fiel hasta la muerte. Sé de ser. Sé, ese verbo ahí en el original es continuo.
Quiere decir, sé fiel continuamente, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído. ¿Cuántos tenemos oído? Recuerden que este mensaje es para la iglesia. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere. ¿Quién es el que vence al mundo? El Señor Jesucristo en nosotros, ¿verdad? Si nosotros hemos nacido de Dios, dice la palabra del Señor que hemos vencido. Amén. Si hemos nacido de los genes de Dios, nosotros tenemos el poder, el potencial de vencer todo lo que el enemigo venga contra nosotros. Porque Dios es el que pelea la batalla por nosotros. Sabemos que el Señor Jesús es el autor verdadero de los 7 mensajes o las 7 cartas a las 7 iglesias. Pero esta carta subraya ciertas características y aún experiencias distintas. Aquí el Señor se presenta como el primero y el postrero. El primero y el último. Quiere decir que Él enfatiza su naturaleza eterna. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor estaba allá hablándole a los fariseos y los saduceos? Y Él les dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Fíjense que el Señor no dijo, antes de que Abraham fuese, yo fui o yo era, sino yo soy, porque Él es el eterno yo soy. Le da gloria al Señor. Él es el primero y el postrero. ¿Por qué dice el Señor que Él es el primero y el postrero? Paréntesis. Gloria a Dios. ¿Por qué dice que Él es el primero y el postrero? El primero y el último. ¿Por qué? Tiene una gran importancia. ¿Por qué? Porque Cristo fue el primero contra quien se levantó Satanás. Él fue el que se levantó primero contra el Señor. Contra nosotros también se ha levantado y con toda la raza humana. Quiere decir entonces que en la mente eterna de Dios, antes de la creación del mundo, ya Dios Padre había separado a su Hijo para que fuera mártir. Jesucristo fue el primer mártir, porque desde antes de la fundación del mundo, ya el Señor, el Padre, lo había ofrecido como el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso es que en Primera de Pedro 1:20 dice que Cristo fue ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Si usted tiene a Cristo en su corazón y usted le ama de verdad y usted ha nacido de nuevo, usted tiene una vida de resurrección. ¿Sabe usted eso? Si usted tiene a Cristo, usted es una resurrección viviente. Aunque esa resurrección va a tener una manifestación final con un cuerpo glorificado. Cristo es el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Él fue el primer mártir. Amén.
Y Él nos dice que no temamos, aunque nos persigan, aunque hablen de nosotros, aunque murmuren de nosotros con mentiras, físicamente y aún con la muerte física. Pero Él dice, he aquí, yo vivo, y como yo vivo, tú también vives. Nosotros también vivimos, porque tenemos una vida de resurrección. No temas. Aquí en esta carta a Esmirna vemos las evidencias del carácter sobrenatural de la iglesia. Nosotros estamos llamados, mis queridos hermanos, a vivir una vida sobrenatural. De todas maneras, nosotros no somos de este mundo. Nosotros, el Señor nos ha llamado a vivir una vida sobrenatural, aún en las amenazas, en las persecuciones. Durante este tiempo de la iglesia de Esmirna, fue cuando la población cristiana creció más. Se establecieron muchas iglesias en diferentes partes del mundo. Había una producción abundante de manuscritos. Ustedes saben que se hacían a mano. Con aquel tiempo no podían decir, vete allá a la oficina y sacan unas copias fotostáticas. Todo era ¿qué? A mano. Los manuscritos se hacían copias a mano. Y la traducción de las escrituras a muchos idiomas se desarrolló en una forma tremenda. Fue una iglesia tremenda, la de Esmirna. Allí, en este periodo de la iglesia, se tradujo la Biblia al siriaco. Se hicieron traducciones al árabe. Imagínense, aún en medio de las persecuciones, al árabe, al persa y al armenio. Y en el segundo siglo se tradujo al latín. Mientras más, oigan bien lo que les voy a decir, mientras más perseguían a los cristianos, más se multiplicaban. Casi al final de lo que quiero compartir, porque el Señor habló sobre esto en el libro de cuando le habló a Moisés. Hay una parte ahí que yo quiero compartir con ustedes. Mientras más los perseguían, más ministerios se desarrollaban, más unción de la iglesia, más se convertían. ¿Qué? Porque la persecución trajo beneficio espiritual. La iglesia creció. Yo creo que deberíamos ahora en ayuno de oración pedir al Señor que mande un poquito de persecución. Porque si mientras más los perseguían, más se multiplicaban y más crecían, yo creo que el Señor va a hacer algo tremendo. Entonces, el Evangelio penetró en lo más profundo del corazón del Imperio Romano, de tal manera que el emperador Constantino cogió miedo. Ustedes saben que el faraón, cuando estaban cautivos en Egipto, se asustó de los hebreos. ¿Saben por qué? Porque se estaban multiplicando. Y dijeron, oye, esto se está poniendo esto bravo. Porque mientras más los perseguían, más se multiplicaban. Cuando coge el miedo, entonces hizo un decreto e instituyó al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Pero yo quiero decir algo sobre religión. Nosotros los cristianos no somos religiosos. Las religiones son inventos de los hombres para tratar de alcanzar la salvación sin contar con Dios.
La palabra religión viene del latín, de una palabra del latín que es religare, que quiere decir volver a enlazar o volver a juntar nuevamente. ¿Saben por qué los judíos usan la cachuchita esa? El sombrerito. Porque eso representa la separación entre Dios y los hombres. Cuando Adán y Eva pecaron y vieron que estaban desnudos y desobedecieron a Dios, se cortó la comunión entre el hombre y Dios. Por eso es que nuestro Padre Celestial tuvo que enviar a su Hijo unigénito, para que a través de esa obra perfecta y sacrificio perfecto en la cruz, volviera a juntar nuevamente al hombre con Dios. Por eso cuando Cristo nace en esta tierra, Jesús vino a unir, a juntar el cielo con la tierra. Por eso en Cristo Jesús nosotros tenemos acceso a todas esas bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros. Religión. Le voy a decir lo que es religión, es la definición mía que yo doy. Religión es el intento infructuoso del hombre tratar de alcanzar el favor de Dios haciendo obras, haciendo ritos y ceremonias. Aquí nosotros no tenemos ritos ni ceremonias, porque el sacrificio que Cristo hizo en la cruz fue perfecto. Esto refleja el cese de la persecución. Resultó ser un golpe maestro de Satanás y una tragedia para la iglesia. Como Satanás vio que no lograba nada, que al contrario, el tiro le salía por la culata, se inventa la religión. ¿Están captando lo que le quiero decir? Entonces, esa fue una obra del enemigo. Entonces el enemigo comenzó a obrar de otra forma. En el versículo 9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, ¿y qué pasa? Y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Si usted nota, cuando leímos, aquí el Señor no menciona ninguna amonestación o reprensión contra la iglesia de Esmirna, porque era una iglesia que agradaba al Señor. Y dice, el Señor habla claramente a favor de esta iglesia. Esta iglesia era pobre materialmente, pero rica en el Espíritu de Dios. Era rico en unción, en fe, en paciencia, en fidelidad. Y esa iglesia era pobre no porque sus miembros eran flojos o vagos, otra palabra, perezosos, haraganes. Óigame, ya que el español es rico, ¿eh? No hay lenguaje más lindo que el de nosotros. Eran pobres porque durante las constantes persecuciones fueron confiscados sus bienes, le quitaron sus bienes, le quitaron propiedades, porque los judíos ortodoxos eran los que eran poderosos en aquel tiempo, y el que no decía que Jesucristo era Señor, le quitaban, perdían el trabajo, porque controlaban todo, tenían especies de agencias que estaban velando quienes decían que ser cristianos. Entonces, por esa persecución y por el dominio de aquellos que decían ser judíos, pero que el Señor decía que no eran judíos,
Decían que eran cristianos, pero no eran cristianos, eran cristinos. Entonces, esta gente controlaban todo aquello en aquel tiempo. Y cuando usted decía, yo soy cristiano y Jesucristo es el Señor, se metían en un tremendo problema. Le quitaban los trabajos, perdían las propiedades, perdían los beneficios. Bueno, los encarcelaban, los torturaban, una persecución tremenda. Ahí vamos a ver más adelante que durante 10 días hubo una persecución tremenda. Servir a Dios cuando todo marcha bien es fácil, pero el verdadero cristiano se prueba en los momentos difíciles, en los momentos de escasez. Aún en ese tiempo de tanta persecución, miren todo lo que pasaba. Se traducía la Biblia a varios lenguajes. Había un fluir del Espíritu Santo tremendo. ¿Por qué? Porque ellos permanecían fieles. Se manifestaban los dones del Espíritu Santo en una forma tremenda. Era pobre en lo natural, pero espiritualmente era una iglesia poderosa. Santiago 2:5 dice: no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. ¿Oyó eso? No ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman, no a los que han dejado su primer amor. Amén. ¿Qué hora es? Ay. Esta iglesia era rica totalmente en el espíritu. ¿Está haciendo calor o qué? Es el saco que es caliente. Es de lana de la Navidad pasada. A mí a veces se me sale algo de Cantinflas, ¿verdad? By the way, no sabían que al Papa le regalaron las películas de Cantinflas. Porque a mí me encanta. Ay, aleluya. ¿Lo ven qué lindo se ven cuando se ríen? Tienen que hacer el ejercicio de la mandíbula riéndose. Dijo el Señor: conozco tu tribulación, tu sufrimiento. ¿Cuándo? Cuando los magos le llevaron regalos al niño Jesús, le ofrecieron 3 regalos. ¿Qué fue qué? Oro, incienso y mirra. Esmirna quiere decir mirra. Y le voy a decir lo que pasó. Cuando le pusieron esa mirra delante del Señor, estaban profetizándole o vaticinando que iba a tener un ministerio de sufrimiento. Y si Cristo sufrió por nosotros, ¿por qué no podemos nosotros sufrir por Él? Es muy fácil bendecir y decir gloria a Dios, aleluya, cuando nos aumentan, pero cae cuando nos botan temprano, nos corren. Decimos aleluya y gloria a Dios. Es muy fácil decir, me dieron 3 pesos de aumento, gloria a Dios. Hay que lo practicar. Miren,
La mirra es una planta aromática y medicinal que crecía, óigame bien, la planta crecía en forma de lágrimas, como que estaba llorando. Por eso la mirra también señala el sufrimiento. Por eso es que cuando el Señor estaba agonizando en la cruz, le dieron vinagre mezclado ¿con qué? Con mirra para amortiguar. Pero el Señor lo rechazó. Digo, no, yo no necesito eso. Yo soy varón de varones. Yo voy a la cruz como mi padre me dijo que yo fuera. Yo no necesito, y rechazó. Crece en forma de lágrimas. Es semitransparente. Y tenía un gusto amargo. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel celebró la Pascua antes de salir de Egipto? Con el cordero le echaban hierbas amargas. Cuando nosotros venimos a la iglesia tenemos que escuchar la palabra aún con las hierbas amargas. La gente es loca diciéndole que le digan que todo va bien y que todo va... Y cuando vienen los problemas se rajan. Pero tenemos que estar preparados en el Señor, mis queridos hermanos. Hay que ser fiel. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es muy fácil cuando las cosas van bien. Pero ¿qué hay cuando las cosas están amargas? ¿Usted se cree que nosotros no hemos pasado por tragos amargos? Un milagro que no nos han pasado la planadora. Gloria a Dios porque el Señor pelea la batalla por nosotros. La alegría, no hay diablo ni demonio que me la quite, así que déjeme decirle algo aquí tremendo. La mirra había que machacarla para que diera su agradable olor. Isaías dice que el Señor Jesucristo fue molido por nuestros pecados. ¿Sabe para qué? Para que saliera el olor fragante. Aleluya. Para que saliera ese olor fragante. Mientras más nos machacan, más olemos a Cristo. Más oloroso. Mira, a mí me gusta estar oloroso. Mi mamá me lo decía. No hay cosa más bonita que un hombre cuando se le acerca a la muchacha, huela bien. No que huela, ya usted sabe. Oye, por ahí que huele a diablo. Había que machacarlo. El mensaje es tremendo, mis queridos hermanos. La persecución, las pruebas, los sufrimientos hacen que nosotros crezcamos en el conocimiento del Señor. Si no hay sufrimiento, jamás ni nunca vamos a crecer a la altura del varón perfecto. Den un aplauso al Señor. Efesios 5:2 dice: Cristo nos amó y nos ama. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dame huele la primera. Olor fragante. Sí, la presencia del Señor. Viene un tiempo en que el relajito que tiene el mundo de que nosotros somos tontos y que no estamos en nada, no estamos en nada, pero estamos en todo.
¿Recuerdan cuando el Señor vinieron a tomarlo para llevarse a los presos? Cuando Él dijo yo soy, ¿sabe qué pasó? Todo el mundo cayó patas arriba. Y vino un tiempo en que cuando nosotros digamos yo soy del Señor, yo soy cristiano, la gente va a caer temor sobre ellos. Y van a caer postrados delante de la presencia del Señor. Les doy un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Segunda de Corintios 2:15. ¿Cuántos se están gozando? El primero que se goza es suyo. Porque para Dios somos grato olor de Cristo. Óigame bien, en los que se salvan y en los que se pierden. A estos que se pierden, ciertamente olor de muerte para muerte. Ese mismo olor puede ser para vida o para muerte. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Quiere decir que el que no cree ya está condenado. Tan sencillo como eso. No tiene que ser nada, simplemente no cree. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. ¿De usted gracias, Señor? ¿Cuántos quieren volver a Cristo? Esperemos que nos den paletazos de todos lados y no. Porque mientras más nos mueren, más nos critican falsamente, más sale la broma de nuestro Señor en nuestras vidas. Versículo 9. Hermano, ¿hay alguna hora que tengamos que salir? ¿Antes de las 4 de la mañana? ¿Están captando el mensaje? Fíjense que yo lo confirmo con la palabra. Algo tenía una ahí, miren. Bueno. Versículo 9. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos. No, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos. ¿Y qué? No lo son. ¿Quién dice que no lo son? El Señor, ¿verdad? El Señor siempre tiene razón. Entonces no eran judíos, no eran cristianos. Y no lo son. En aquellos tiempos, el judaísmo se había corrompido en una forma tremenda. Estaban los judíos que verdaderamente se habían convertido al Señor y se habían sometido al Señor. Pero habían otros que habían creído a su manera. Eran los judaizantes, que eran los que decían: hay que guardar la ley de Moisés, hay que circuncidarse, hay que guardar el sábado, tenemos que hacer los ritos y ceremonias para ser salvos. Eso eran a los cuales el Señor se estaba refiriendo, que dijo que no eran ¿qué? Judíos. Entonces, eran judíos ortodoxos. La palabra ortodoxo quiere decir esto. Es una palabra compuesta. Orto y doxo. Orto quiere decir correcto o recto. Doxo, opinión o creencia. La podemos definir así. Conforme con los dogmas, enseñanzas de una religión, a los principios de una ideología que consideran verdaderos. Todas las religiones dicen que tienen la verdad, pero todas las religiones son mentirosas, porque si no tienen a Cristo pueden predicar 25,000 cosas. Por eso es que ustedes ven todos los ismos,
judaísmo, ¿cuál es más? Comunismo, socialismo, que terminan en ismo. Entonces, a eso se refería, y esos eran los que le hacían la vida insoportable a ellos. Inclusive, bueno, esto lo voy a decir más adelante, tergiversan la palabra. Nosotros, dice la palabra del Señor, que el Señor Jesucristo nos ha hecho libres. No libres para hacer lo que nos da la gana. Ese libre no es libertinaje, es sometiéndose al Señor. Por eso es que Islam quiere decir sometimiento. Ellos se han sometido al Alá de ellos. El Alá de ellos es el mismo demonio. Por eso es que ellos dicen que por eso es que el Islam mata a esas personas que no aceptan el ser del Islam, porque no están metiéndose, aceptando la enseñanza de ellos, y los matan. La persecución, hay lugares donde en la China hay persecución, pero viene una persecución tremenda, mis queridos hermanos. Por eso es tan importante escudriñar esta palabra del Señor, para estar preparados. Por eso el Señor le dijo a ellos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Mire, nosotros somos misericordiosos, nosotros no le hemos dicho a ninguno de ustedes que usted es esclavo del diablo, ¿verdad que no? Si no salía corriendo por ahí, ¿verdad? Pero el Señor lo decía, dice, y se estaba dirigiendo a estos judíos que no eran judíos, porque no seguían los mandamientos del Señor. Gálatas 1:7 dice: no es que haya otro evangelio. ¿Saben que no hay otro evangelio? Pero hay lugares donde están predicando otro evangelio que no es el evangelio de Cristo. No es que haya otro evangelio, sino hay gente que los está perturbando y quiere alterar, cambiar el evangelio de Cristo. Y en Gálatas 5:10, Pablo les dice: yo espero, este es Pablo hablando, dice: yo espero en el Señor que ustedes no cambien de parecer en cuanto a aquel que los está perturbando. Será castigado, sea quien sea. Gálatas 2:3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Cristo es nuestra circuncisión. En Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión valen un chavo. Él es nuestra circuncisión. Gloria a Dios. Miren, la pastora Luna dijo algo que es verdadero. Ella dijo que habían pastores que antes predicaban el evangelio completo y ahora están negando a la segunda venida de Jesucristo. Pastores negando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que prendamos las antenitas. En Hechos 15:1 dice: algunas personas venidas de Judea enseñaban a los hermanos que si no se hacían la circuncisión según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse. Eso está en Hechos 15:1. Cuando la Biblia habla de la persecución por 10 días, la historia dice, esto yo no lo encontré en la Biblia porque no está, pero recurrí a la historia. Y la historia muchas veces
complementa cosas que no están en la Escritura, pero cuando usted las relaciona, tienen sentido. Estos judíos que no eran judíos, eran ortodoxos, que los que no aceptaban lo que ellos enseñaban, ya usted sabe, tenían que decir, el César es el Señor. Y cuando ellos se negaban, los metían a las cárceles, los torturaban y los quemaban vivos. Hubo un siervo de Dios llamado Policarpo. Dice que por él negarse y decir que Jesucristo es Señor, él tiene que decir, no, tiene que cambiar eso. El César es el Señor. Y por no negarse a negar a Cristo, lo quemaron vivo. Y los que dicen que los que prepararon la hoguera eran estos judíos ortodoxos. Dice la historia que antes de morir, dicen los historiadores, que él dijo una frase famosa: durante 86 años le he servido y él, Jesús, nunca me ha hecho mal. ¿Cómo puedo yo maldecir a mi Rey Jesús que me salvó? Y dice la historia que lo quemaron un sábado. Y según la tradición, ellos no podían hacer eso, porque era sábado. ¿Qué le parece? Este hecho nos dice a nosotros, nos muestra hasta qué grado los hombres pueden equivocarse cuando pierden las grandes verdades de Dios. Por eso es que hay tantas religiones. Pero nosotros no somos religiosos. Ellos creían que por ser judíos, ellos descendían de Abraham y que poseían todas las bendiciones sin importarles las malas cosas que ellos practicaban. Por eso el Señor los llama sinagoga de Satanás. La palabra judío, en la palabra original de donde viene la palabra judío, significa aquel que glorifica a Dios. Alabamos a nuestro Dios y lo adoramos, porque Jesucristo es el único Dios verdadero. Solo Él tiene toda la verdad. Él nos ha dado el Espíritu de verdad y quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. Voy a terminar con esto. Acordamos entonces que la persecución de los cristianos trajo ¿qué? Avivamiento, bendición, crecimiento espiritual. ¿Verdad? Leemos en Éxodo 6:21, Éxodo 1. Si están muy cansados, yo solo voy a leer. Éxodo, pero márquenlo, Éxodo 1 del 6 al 21, pero yo voy a tratar de acortarlo. Y dice, en el 6 dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Es lo que el Señor está haciendo en este tiempo, mi querido hermano. Esta palabra de Éxodo es una palabra profética para estos tiempos. Y dice, se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos
en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Así como se llenó la tierra de ellos, así el Señor va a hacer en los postreros días, a través de las persecuciones y las dificultades. Porque las dificultades nos fortalecen y nos aumentan la fe, y el Señor va adquiriendo la altura del varón perfecto. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey, un nuevo faraón, que no conoció a José. Ya perdió aquella, pero era que Dios tenía propósito, mis queridos hermanos. Que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Lo que dijo el emperador Constantino, cogió miedo, y lo que hizo fue juntar salvos y no salvos, y hizo una religión. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios y tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades, bla, 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 bla. Pero, versículo 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda la labor del cual le obligaron con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, que es un nombre más feo, y les dijo, con razón: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, recuerden que en el simbolismo bíblico, a la iglesia, el cuerpo de Cristo se presenta como una mujer. ¿Ok? ¿Están cogiendo el mensaje espiritualmente? Y dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras, Dios puso un temor sobre ellas. Dios puso, qué bueno cuando el Señor pone un temor sobre nosotros, ¿verdad? Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo: ¿por qué les habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas, las mujeres de Dios, las mujeres de Redwood City, no son como las egipcias, pues son robustas. Mujeres de Dios, ustedes son robustas, hermosas, preciosas. ¿Por qué no se da un aplauso a usted mismo? Las mujeres son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Lo que Dios está haciendo en este tiempo es algo rápido. Y le tengo un versículo que con eso voy a terminar porque me voy gozoso.
Versículo 20. Y Dios hizo bien a las parteras. Cuando nosotros somos obedientes a la voz del Espíritu Santo, Dios nos bendice, nos prospera. Acá me pongo y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Es lo que Dios está haciendo en este tiempo, aunque nuestros ojos nos digan lo contrario. Y por haber las parteras, cuando yo no nací en el hospital, en el camino, en el CAIS. Nací allí en un cuartito, olvídese, y había una partera. Y déjame decirle, y pesé 4 libras y media, con todo y biberón. Ya, cuando nacimos era un milagro de resurrección casi. Con todo y biberón pesaba 4 libras y media. Pero Dios es tan misericordioso. Y de 7 meses de la Navidad pasada, imagínense. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Cuando nosotros le somos fieles al Señor, Dios nos prospera a nosotros y esa bendición alcanza a nuestros familiares. Termino con esto. El tiempo de los Moiséses, de los Elías, de los Josuéses, ya terminó. Dios está trabajando a través de un cuerpo glorioso que se llama la iglesia. Y Dios está haciendo una obra tremenda. Dios no está usando hombres exhibiéndose con sus... ¿Saben qué saben? Dios está trabajando a través de un ejército de un solo hombre. Ese solo hombre se llama Jesucristo. Nada más. No busque usted personajes que tienen esto, que dicen que profetizan. Yo creo en la profecía. Pero Dios está obrando. Ya los ministerios individualistas, el Señor los sepultó. En la iglesia. Dios está obrando a través de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Lo que Dios está haciendo y va a continuar haciendo es algo rápido. No vamos a estar 40 años otra vez en el desierto allá cargando con los bujos. Lo que Dios va a hacer en este tiempo a través de su Espíritu Santo es algo tremendo. El profeta Amós, en Amós 9:13, profetizó sobre estos tiempos finales. Y dijo, y yo digo, he aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Salmo 126 del 5 al 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverán bailando reggaetón, mas volverán a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Iglesia,